Bien, hermanos, buenos días. Una mañana bien fresquita, pero gracias a Dios que como se leía hoy en la confesión, en su provisión, pudimos instalar los aires y la ventaja de tener frío-calor. Nos vino realmente como una bendición del cielo para poder calentar este lugar y estar todos en condiciones de no morir de hipotermia. Así que gracias a Dios por eso y por la disposición de los hermanos en ayudar con esto. Quiero invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Génesis, el capítulo 22. Es ahí donde tendremos, con la ayuda de Dios en esta mañana, nuestra enseñanza. Y como seguramente han podido ver en el grupo y en los distintos lugares, continuamos con la serie de Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Y creo que este capítulo 22 es muy particular. Es uno de los primeros capítulos que ha impactado mi vida en el sentido de cómo Cristo, o cómo el Antiguo Testamento también estaba hablando de Cristo, del Evangelio y de esa promesa redentora del Cordero de Dios. Ya no tengo la cuenta, no recuerdo hace cuántos años escuché a alguien hablar acerca de este pasaje y haciendo una referencia a que, Abraham frenó, en realidad el ángel frenó la mano de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, pero que Dios no frenó su mano y ejecutó a Cristo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y eso realmente caló hondo en mi corazón, y a través del tiempo siempre me gusta volver a este pasaje y meditar en esa verdad preciosa del Evangelio, una verdad eterna, una verdad que debemos considerar en el Evangelio. Gracias. Bueno, el versículo 7, hermanos, del capítulo 22, que vamos a leer en esta mañana, dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, la historia de Abraham comenzó algunos años y capítulos atrás en el libro de Génesis, y comienza su vida de fe cuando el Señor lo llama de su tierra, Ur de los Caldeos, y le dice que tenía que salir de ese lugar, que Dios haría de él una gran nación. Es en base a esa promesa que él sale, confiando en Dios, y comienza su peregrinar, confiando en esta promesa, en ese Dios que había prometido. Y luego Dios hace otra promesa y le dice que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, que su descendencia sería tan grande que las estrellas, como las estrellas de los cielos, tan grande sería su descendencia, dijo Dios a Abraham, que no se podrán contar. Bueno, confiando en esto, él permaneció esperando en el cumplimiento de la promesa, y el tiempo comenzó a avanzar, los años comenzaron a pasar, la edad de Sara también, al igual que de él, comenzaron a hacerse grandes, y el tiempo pasó y no había ninguna posibilidad, naturalmente hablando, para que Abraham pudiera engendrar un hijo, mucho menos que Sara pudiera tener un hijo. Sus años fértiles se habían ido, ya no podía concebir. Pero según entendemos por la palabra de Dios, si bien ellos al comienzo, tanto Abraham como Sara, en una expresión de incredulidad, se ríen cuando reciben esta noticia, por su condición, por su vejez y por todo lo demás, continúan confiando en ese Dios confiable, en ese Dios fiel que cumple sus promesas. Bueno, ellos creyeron a Dios y esperaron hasta que la poderosa mano de Dios, de manera milagrosa, les da el hijo prometido. Después de tanto tiempo, después de tantos años, en su vejez, Dios cumple su promesa. Bueno,
Este pasaje nos alienta y nos anima a considerar que Dios siempre cumple lo que promete, que Dios nunca llega tarde, que Dios hace siempre lo que ha determinado hacer en cada uno de sus hijos. Imagínense la celebración después de tanto tiempo de esperar, tanto tiempo de conjeturar, y será que Dios cumple, será que Dios hará realidad esa promesa de un hijo. Y si bien Abraham había tenido un hijo con Agar, no era el hijo de la promesa, era como un intento de querer ayudar a Dios, y Dios no aprobó eso, y había prometido un hijo de Sara. Y es ahora lo que están celebrando, es ahora lo que tienen en sus brazos. Ese hijo nació, Dios cumplió su promesa y todo cambió, porque ese hijo no solamente era el hijo prometido para Abraham y Sara, sino que era el hijo que traería esperanza. Por un lado mostraba cómo Dios cumplió con su pacto, cómo Dios cumplió su promesa. Hay esperanza ahora por un mundo caído, porque de alguna manera en Isaac vemos el cumplimiento de Génesis 3, que de la descendencia de la mujer nacería el Redentor. Y es Isaac en quien podemos ver reflejado esa promesa, esa descendencia de la mujer, o donde vendría la descendencia de la mujer, de donde nacería el Salvador. Este hijo ha sido dado, la esperanza ha resurgido para un mundo caído como el de ellos. Bueno, todo era felicidad, todo era esperanza, pero un día Dios llama a Abraham, capítulo 22 de Génesis, y Dios hace un pedido a Abraham, un pedido inconcebible, un pedido difícil de asimilar, difícil de entender, difícil de creer. Dios llama a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Bueno, pensemos por un momento la reacción, la sorpresa de Abraham al escuchar las palabras de Dios. Algunos comentaristas dicen que en la medida que Dios estaba hablando, si usted nota el versículo 1 de Génesis 22, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Bueno, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Dice que en la medida que Dios iba pronunciando esto, eran como puñales que iban clavando en el corazón de este hombre ya anciano, Abraham. Y comienza ahí un proceso a través del cual el Señor va a mostrarnos su plan redentor. Bueno, Isaac era el hijo de la promesa, era la esperanza para los padres, era la esperanza del Redentor, y Abraham comienza a pensar: pero si Isaac muere, no habrá descendencia. Si Isaac muere, no hay esperanza. Si Isaac muere, o si tengo que matarlo, porque eso es en conclusión lo que Dios está pidiendo, ¿para qué me lo diste? ¿Es acaso que Dios está jugando con Abraham? ¿Es que él se ha ensañado y quiere de alguna manera generar mayor sufrimiento, dolor y angustia en el corazón de este hombre? Bueno, Dios, conforme a lo que dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Bueno, esa es la intención y esa es la dinámica con la que Dios se ha acercado varias veces a la vida de su siervo Abraham. En ocasiones, en los capítulos pasados, Dios siempre está llevando a probar, a fortalecer la fe, la confianza en Dios de parte de Abraham. Y esta no es la excepción. Él está probando una vez más a su siervo. Dios está probando la fe de Abraham. Y es eso lo que también veremos en este pasaje. Bueno, es interesante notar que la pregunta que Isaac hace, versículo 7, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Bueno, evidentemente Isaac tenía un conocimiento muy claro de ese tiempo de adoración, donde cada familia en la nación tomaba un cordero seleccionado, sin falla, sin mancha, sin rasguño, y lo llevaba a un lugar y ahí ofrecía un sacrificio a Dios. Sabía que dentro del sacrificio implicaban, leña, fuego, un cuchillo para desmembrar la víctima, y luego el holocausto era una ofrenda encendida, una ofrenda donde el animal se ponía arriba de la leña se prendía, y todo ese sacrificio estaba consumado cuando ya no había más víctimas, se había todo consumido por el fuego. Bueno, Isaac sabía el procedimiento del sacrificio, del holocausto, de lo que implicaba un holocausto. Entonces hace esta pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero? Tenemos todo. Estamos nosotros dos para adorar, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el monte que Dios señaló, pero ¿dónde está el cordero? Bueno, es esa la pregunta que viene resonando a través de todo el Antiguo Testamento. Y es esa la pregunta que Dios está respondiendo a través de cada tipo, de cada figura, de cada sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. La Biblia debe ser leída, decía alguien, crucéntricamente, o sea, con la cruz en el centro. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento debemos leer la Biblia cristocéntricamente. Todo nos está señalando a Cristo. Y cuando lo hacemos de esta manera, cuando leemos así las Escrituras, encontramos en cada historia la cruz y a Cristo como el Cordero prometido y esperado. La pregunta de Isaac se responde a través de todas las Escrituras. Dios proveerá un cordero. Es lo que Abraham le respondió a su hijo: Dios proveerá un cordero. Y eso es lo que Dios hizo a través de toda la historia de su pueblo, a través de toda la historia de la redención. Dios está respondiendo a esta pregunta. Dios proveerá un cordero. Dios proveerá un cordero. La historia bíblica en su totalidad está apuntando, señalando a la cruz. Spurgeon decía: no importa qué pasaje me toque predicar, no importa qué pasaje elija o qué libro en la Biblia elija, voy a trazar una línea directa a la cruz de Cristo. Porque ahí está, de eso se trata la Escritura. Cristo habla de Él, apunta a Él. Cuenta la historia que Spurgeon estaba predicando y hablaba acerca de un predicador que abrió una Biblia que generalmente estaba en el púlpito, y en esa Biblia había una nota que decía: Señor, hazte a un lado y muéstranos a Cristo. Esto tiene que ver con el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 21, donde los griegos vienen a buscar a Jesús y habla con los discípulos y le dice a uno de ellos: Señor, queremos ver a Cristo. Y Spurgeon tomó esto para decir que esa es la función del predicador. El predicador no está acá para exhibirse a sí mismo, no está acá para mostrar sus dotes, no está acá para mostrar cuánto sabe, está acá para centrarse en un asunto principal y eterno, y es mostrar a Cristo. De eso se trata la predicación, o de eso debería tratarse la predicación. No importa desde qué libro, no importa en qué momento, en qué reunión, siempre la predicación tiene que estar apuntando, señalando, mostrando a Cristo, porque de eso se trata nuestra fe y nuestra esperanza. De eso se trata esta historia que leemos en Génesis 22, y con la ayuda de Dios en esta mañana veremos cómo Isaac es un tipo de Cristo. Creo que es la historia más preciosa para poder reflejar a Cristo en el Antiguo Testamento. Lo primero que vamos a ver es la obediencia del Hijo. Acompáñenme ahí entonces a Génesis 22, seguramente estamos ahí, y hablaremos acerca de la obediencia del Hijo.
Bueno, versículo 1 y 2 leíamos, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hermano, me gustaría que podamos orar una vez más en esta mañana y luego volvemos y consideraremos este pasaje. Señor Padre, gracias por esta hermosa historia que nos refleja la redención, Señor, tu entrega, tu Hijo, tu disposición, tu voluntad, tu amor por nosotros. Padre, no hay hombre que pueda hacer justicia a la preciosura, a la hermosura de este pasaje. Por eso rogamos que nos ayudes, que abras nuestros ojos y que tu Espíritu sea el que nos enseñe en esta mañana. Que Él nos hable, que nos ayude a ver con los ojos de la fe a Cristo. Y al verlo a Él, Señor, llenarnos de esperanza, de gozo y de gratitud para contigo. Señor, bendice a tu iglesia, bendice tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La obediencia de un hijo. Bueno, el primer versículo es muy importante en esta historia porque lo primero que nos dice es que Dios está probando a Abraham. Bueno, Abraham no sabía esto, o si sabía, no sabía cómo iba a terminar esta prueba, su historia, pero sí es para nosotros algo que de alguna manera suaviza el impacto que la historia produce en nosotros, sobre todo en aquellos que son padres, que tienen un niño o que tienen varios niños y que aman con su vida y que estarían dispuestos a dar su vida por su hijo. Bueno, Dios providencialmente nos dice: no se olviden, esta es una prueba. Algunos comentaristas dicen que, dado que Abraham venía de una cultura distinta y en esa cultura se practicaba el sacrificio de humanos, es como una manera de usar este sacrificio para mostrar lo negativo y lo incorrecto de esto. Pero pensar en esto o asumir esta historia como real es ir en contra del propósito y de la tipología en la Biblia. La tipología en la Biblia o mostrar a Cristo a través de personas o de historia es una expresión de Dios de mostrarnos claramente el Evangelio eterno y a Cristo como ese Cordero que sería enviado. Bueno, lo que vemos es que Dios llama a Abraham y le dice: bueno, Abraham, el hijo de la promesa, el hijo tan esperado, ese hijo tan amado, tiene que ser entregado. Bueno, imagínense el impacto que esto causó psicológicamente, sentimentalmente, emocionalmente en la persona de Abraham. Lo que vemos, por lo menos la palabra no lo expresa, es que no hubo un cuestionamiento para con Dios. Y esto es, creo que, más terrible que lo que Dios está pidiendo. Abraham no comienza a interceder delante de Dios. No, Dios, ¿cómo vas a pedirme esto? Es una locura. No, Abraham no reacciona así. Lo que vemos es que Abraham se levantó de mañana, tomó a su hijo y se fue al monte que Dios le indicó. Hermanos, esto es terrible, por lo menos lo es para mí. Es terrible lo que Dios está exigiendo de su siervo y es terrible la reacción que este hombre tiene para con Dios. Bueno, la fe verdadera siempre será probada. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, es porque Dios en su
providencia está probando esa fe verdadera. No para comprobar si existe o no, si es real o no, Dios lo sabe, sino para purificarla, fortalecerla. Dios llamó a Abraham y como veíamos, versículo 1, le estaba probando. Toma ahora a tu hijo, a Isaac. Noten estas palabras, hermanos. Toma a tu hijo Isaac, a quien ama. ¿Qué padre no ama a su hijo? ¿Qué hombre o qué mujer puede tener hijos y no apreciarlo con su vida, no establecer una relación de amor, de cariño con su hijo? Bueno, pero hay una intención de parte de Dios de mostrarnos que no solamente amaba como todos los padres aman a sus hijos, sino que había un amor especial, particular por Isaac, el hijo de la vejez. Cuando todo parecía perdido, cuando todo era casi imposible, ese niño vino a cambiar la vida de la familia y era su alegría. Bueno, el nombre Isaac se traduce risa o alegría o algo así. Era lo que traía felicidad a sus vidas. Ahora Dios está pidiendo que Abraham entregue su felicidad, lo que le trae gozo, lo que trae esperanza. Dice, quiero a ese niño, quiero lo que es tu alegría, y lo entregues en un sacrificio. Quizás Abraham podría haber pensado, pero Dios, si tomamos cualquier otro primogénito, si tomamos 100 de los primogénitos de mi ganado, o cualquier otro animal, y ofrecerle el holocausto. Pero Dios dijo, no, quiero tu primogénito, quiero a Isaac. Noten, versículo dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Dios no es general, o no le está diciendo, bueno, lo dejo a tu interpretación. No, dame a Isaac. Es a Isaac a quien quiero. Dame tu primogénito. Bueno, generalmente recordamos historias de cómo padres sacrifican su vida por sus hijos, de cómo personas dieron su vida por salvar a sus hijos o por beneficiar a sus hijos. Pero esta historia nos está hablando de un padre que tiene que sacrificar a su hijo. Esto es algo difícil de asimilar y algo, podemos decir, antinatural. No podría ser cualquier hijo, no podría ser otro hijo, no podría ser Ismael, el otro hijo de Abraham. Tiene que ser el hijo de la promesa, el hijo que amas, el hijo de la vejez, el heredero. Isaac, a quien amas. Él amaba a su hijo con el amor de lo que los padres sienten por sus hijos, un amor profundo, un amor genuino, un amor para toda la vida. Y estas palabras de Dios, a quien amas, nos hace entender lo difícil que fue para Abraham su obediencia, cumplir con lo que Dios está pidiéndole. Bueno, no hay mucho que Abraham hace para frenar esta petición de Dios, y él tiene que ofrecerlo en el holocausto. Alguien decía que retrasar una orden es desobedecer. Si alguien nos pide algo y no lo cumplo según mis posibilidades, dice, bueno, si no hacemos lo que se nos pide en el tiempo que se nos pide, estamos desobedeciendo. Dios le pidió a Abraham su hijo, y sin mediar mucho tiempo, él preparó todo, su siervo, su asno, la leña, su hijo, y comenzó a llevarlo hacia el monte Moría, donde sería ofrecido. La orden dada por Dios generaba un conflicto entre la obediencia y la esperanza. Por un lado, Dios le dice, este es el hijo de la promesa, de este o por este serán benditas todas las naciones de la tierra, pero ahora me estás pidiendo que lo mate. Hay una contradicción, Señor, hay un conflicto entre lo que tengo que hacer y entre donde está puesta mi esperanza.
Como hijos de Dios estamos llamados a obedecer a Dios de manera urgente, de inmediato, cuando Dios lo demanda, no cuando nosotros queremos. Abraham fue diligente en su obediencia y eso es un ejemplo que nosotros no podemos pasar por alto. Un sacrificio, un holocausto, como ya decíamos, implicaba tomar la víctima, primero desgollar la víctima, después desangrar la víctima, después desmembrar las partes de esa víctima y luego colocarla sobre el altar y quemarla hasta que solamente quede ceniza. Esa era una ofrenda quemada, un holocausto, y eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, y eso es lo que Abraham sabe que tiene que hacer con su hijo Isaac. Pero a pesar de esto, él toma a su hijo y va camino de 3 días al monte donde será sacrificado. Es impresionante cómo Dios permite mostrarnos la fe de Abraham. Él dice: yo y el muchacho iremos hasta allí y volveremos. Él no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe como nosotros sabemos que Dios por medio de un ángel frenó la mano de Abraham, que estaba determinado a sacrificar a su hijo. Pero él tiene una confianza en Dios, él conoce tanto a su Señor que dice: yo no sé lo que Dios va a hacer, lo que yo sé es que yo me voy a ir con él y voy a volver con él. Bueno, algunos, como en el libro de Hebreos, expresan que él tenía presente la posibilidad de que Dios, luego de que él sacrificara a su hijo, el Señor resucitara a Isaac y entonces volverían juntos, como está anunciando. Génesis 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, el ascenso al monte parece ser que fue en completo silencio. Él deja el asno, deja los siervos, pone la leña sobre Isaac y comienzan a subir. Llevan el fuego, llevan la leña y el cuchillo, pero dice Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta que Isaac está haciendo a su padre nos permite entender que él no sabe qué va a pasar. Él no sabe que él es el sacrificio. Padre, tenemos todo, pero no nos falta lo más importante, no nos falta el cordero que representa ese sacrificio que debemos ofrecer a Dios. Por un lado, esta pregunta nos indica que él no sabía lo que iba a suceder con sí mismo, pero también nos indica su absoluta confianza en su Padre. A diferencia de Isaac, Cristo vino a la tierra sabiendo que el final de sus días terminaría en la cruz. Pero al igual que Isaac, completamente confiado en su Padre. Yo he venido para hacer tu voluntad. Tenemos en esta escena un retrato profético de Cristo, en donde vemos una entrega completa, voluntaria de Cristo, a diferencia de Isaac, que no sabe lo que va a pasar con su vida, que no sabe que está yendo a la muerte misma. Lo que Isaac nos muestra, esa entrega o esa sumisión a la voluntad de su Padre, es un ejemplo de Cristo entregándose a la voluntad de su Padre, quien había concertado en la Trinidad la muerte por cruz de su propio Hijo. Versículo 8 dice que respondió Abraham a esta pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá. Es una declaración de confianza de Abraham. Es una expresión de profunda esperanza en la obra de Dios. Es una declaración profética que señala y que apunta a Cristo y su muerte de cruz. Un día Dios también
matará el cordero, y ese cordero será el que bendecirá a todas las naciones, a todos los hombres que crean en él. Calvino dijo, esto es un ejemplo para imitar. La respuesta de Abraham, Dios proveerá. Es un ejemplo que todos nosotros debemos asimilar y guardar en nuestros corazones. Porque cuando las dificultades llegan a nuestra vida, cuando los conflictos nos inundan, cuando todo se torna oscuro, sin respuesta, debemos decir al igual que Abraham, Dios proveerá. Y esta respuesta, esta frase que abrazamos con fe y con esperanza, glorifica a Dios, le honra, le exalta, porque Él es un Dios confiable. Y es eso lo que Abraham está haciendo. Él está confiando en ese Dios que proveerá. Ahora, por un momento estamos hablando de la obediencia de ese hijo. Ese hijo no sabe que Él es el sacrificio, pero en un momento determinado Él se da cuenta que Él es el sacrificio. Y Abraham tiene como unos 100 años, es un hombre ya anciano. Sin embargo, Isaac es un hombre joven, algunos dicen que entre 14, 16 años, 20, bueno, ese es el promedio de la Biblia, no especifica. Pero entendemos que es un hombre joven, más fuerte que Abraham, que su padre. Por eso dice que él cargó sobre Isaac la leña, él tenía ese cuerpo, ese desarrollo físico para poder subir sobre un monte con la leña a cuestas sin dificultad alguna. Él lleva la leña, él es un hombre mucho más fuerte, mucho más rápido que su padre Abraham. De manera que si él quiere, al enterarse que él es el sacrificio, puede decir, no, hasta acá llegamos. Yo me bajo de esto, yo no quiero hacer un sacrificio, yo no quiero que me mates por esta petición descabellada. Pero lo que vemos de Isaac es que no se va. No se bajó del sacrificio. Es más, vemos que Abraham toma a su hijo y lo ata al altar. Isaac está totalmente entregado y decidido a obedecer la determinación de su padre. Isaac está dispuesto a obedecer a su padre a cualquier precio, como Abraham está decidido a obedecer a Dios a cualquier precio. Esto es maravilloso, porque esto nos muestra un retrato precioso de Cristo, quien vino con esa determinación como la de Isaac, a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Cuenta Spurgeon que durante la persecución romana de nuestros hermanos en la antigüedad fueron arrestados 2 hijos. Su padre, ya un hombre anciano, comienza a interceder con los guardias romanos y suplicarle que los libere, que libera a sus hijos y que él se iba a entregar en lugar de sus hijos. Los guardias romanos toman al hombre y lo llevan frente a sus 2 hijos y le dice, elige a uno. Una vida por una vida. Uno se salvará. Y el padre tiene ahí enfrente a sus 2 hijos y comienza a mirar a uno y a otro y comienza así a dudar, no sabe a quién elegir. Hasta que los guardias pierden la paciencia y matan a los 2 hijos. No es el caso de Abraham. No tiene duda. Él está determinado a matar a su hijo. Santiago nos dice acerca de Abraham que la fe verdadera es una fe que obra en consecuencia a lo que Dios espera y manda de nosotros. Es una fe que obra según lo que conoce de Dios y según la esperanza y la confianza en ese Dios. Entonces, Abraham está obrando en consecuencia a lo que Dios le pidió. Dame a tu hijo, mata a tu hijo. Y es lo que Abraham va a hacer con Isaac. Dice Pablo en Romanos capítulo 4 que creyó Abraham a Dios. Abraham le creía a Dios, entonces dijo, bueno, Dios me pide esto, Él puede resucitar a Isaac o puede darme otro Isaac,
entonces voy a cumplir con lo que Dios me ha mandado. Es una figura muy importante que dice que Abraham puso la leña del holocausto sobre Isaac, y esto nos lleva a considerar a Cristo. Es la figura de Cristo. Isaac cargó la leña para el sacrificio. Cristo cargó su propia cruz al Calvario para entregarse voluntariamente por nosotros. Así lo dice Juan, capítulo 19, versículo 17. Y él cargó su cruz. Salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, el Gólgota. A Isaac lleva la leña sobre sí para el sacrificio, lo que nos hace pensar y ver que mucho tiempo después Cristo tomaría su cruz y iniciaría ese camino a la crucifixión según lo que Dios había establecido. Hermanos, la obediencia del Hijo, la obediencia de Isaac, nos hace pensar en la obediencia de Cristo. Isaac está apuntando a Cristo, su obediencia, su entrega, pero también nos está llevando a considerar que un hijo de Dios es llamado a imitar a Isaac, a Cristo y a todos los santos de toda la historia de la iglesia que fueron obedientes a Dios. Es en honor a ese sacrificio que le debemos obediencia. Es en honor a esa entrega que cada hijo de Dios tiene que estar completamente rendido y con esta determinación en su vida de obedecer a Dios, a quien ama. Versículo 9 de Génesis 22 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y la puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Segundo punto en esta mañana rápidamente es un padre determinado. Ya vimos la obediencia de un hijo, la determinación de Isaac, de que a pesar de que esa obediencia le costaría su propia vida, ahora vemos la determinación de Abraham. Es un hombre que está completamente entregado a cumplir con lo que Dios le ha demandado. Abraham sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esto no fue un rapto de emoción, no fue un acto irracional, no fue un acto inconsciente. Él estuvo viajando durante 3 días y durante todo ese viaje posiblemente podía meditar en lo que Dios le había pedido. 3 días, no es casualidad. 3 días, la subida al monte, la preparación del altar, todo un tiempo suficiente para retractarse. Pero no lo hizo. Él quería obedecer a Dios. Abraham demostró una obediencia inmediata, sin vacilación. El versículo 3 que leíamos dice que Abraham se levantó temprano, ensilló su asno, tomó sus siervos, tomó a su hijo, cortó leña y se dirigió camino de 3 días al monte. Abraham está tomando una decisión pensada. No es algo irracional, no es algo que él no meditó, no consideró, no. Tuvo suficiente tiempo para pensar y él estaba determinado a entregar a su hijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Luego de todos los preparativos, el hijo tiene que ser entregado. Hechos 2:23 dice: a este, hablando Pedro de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Bueno, la figura que está comunicando esta escena de Génesis 22 es que de la misma manera el Padre estaba determinado a entregar a Cristo, su Hijo amado, conforme al plan y la promesa redentora de su pueblo. Isaac fue entregado por un padre determinado. Cristo fue entregado por el plan determinado de Dios, dice Hechos 2:23.
este fue entregado por el determinado consejo y el conocimiento anticipado de Dios. Por eso ustedes pudieron prenderle, por eso ustedes pudieron matarle, por eso ustedes pudieron crucificarle, porque Dios lo había determinado en el pasado, en la eternidad pasada. Él había fijado que un día su Hijo sería crucificado en la cruz. La determinación de Abraham es un ejemplo que nos apunta a Cristo. Es al Padre, es a Dios entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. En el caso de Isaac, cuando está ahí a segundo de ser degollado por su padre, el ángel habló y dijo: no toques al muchacho, no le hagas daño a Abraham. Ya he probado tu fe, ya he comprobado que me amas, que me temes, que me obedeces. Pero sin embargo, cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, no hay una sola mano, no hay un solo ángel que dice: deténganse. Él fue crucificado. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Se dan cuenta? En la eternidad pasada Dios había determinado que Cristo tenía que morir. Isaac estaba representando eso, estaba profetizando que un día el Cordero de Dios vendría según la promesa, según la descendencia de la mujer, y que sería llevado a la cruz del Calvario, y que ahí no habría ninguna opción. Él tenía que morir para redimir a su pueblo. Abraham estuvo 3 días y un poco más de tiempo para meditar y retractarse de este pedido. El Padre Celestial tuvo un promedio de 4.000 años, desde la eternidad pasada hasta el día de la cruz, determinado a cumplir con ese propósito de matar a su Hijo en la cruz por su pueblo. Dice Mateo 26:39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Isaac tomó la leña, luego subió al altar, y esto es un reflejo de Cristo, su determinación en cumplir la voluntad del Padre. Cristo le dijo al Padre: Señor, si es tu voluntad, pasa la copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sabemos que Él murió en la cruz porque esa era la determinación del Padre. El Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La muerte de Isaac era un simple reflejo, un simple brillo de lo que sucedería en la cruz. La muerte de Abraham no tendría ningún resultado eterno ni redentor. Sin embargo, la muerte de Cristo, dice Pablo, Él no escatimó a su Hijo porque Él sabía, Dios sabía que su plan dependía de esa muerte, de esa entrega de su Hijo. Por eso no lo entregó, por eso no lo frenó, sino que lo entregó por nosotros. Todos estábamos pendientes en la pregunta de Isaac: ¿cuándo vendrá el Cordero Redentor? ¿Cuándo será entregado ese Cordero en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser redimidos de nuestras maldades? Así fue que el Padre no frenó su mano, ejecutó a su Hijo para que todos nosotros podamos ser reconciliados y redimidos con Dios. La frase "volveremos a vosotros" nos lleva a pensar de ese acto trinitario en donde se pactó la redención del hombre. No hay intervención de siervos ni de otras personas. Abraham representa a Dios, Isaac representa a Cristo.
El sacrificio representa ahí la obra redentora, donde ellos tenían que estar solos, nadie podía interceder, nadie tenía que estar ahí, solamente ellos dos eran la parte de ese pacto y debían cumplir con su compromiso. Pero un padre que mata a su propio hijo es algo bestial, impensado. A Abraham se le había ordenado que tenía que matar a su propio hijo. Pero eso no es nada comparado con la determinación de Dios, quien desde la eternidad pasada, día tras día, hasta llegar al Calvario, pensaba y sabía que tenía que matar a su hijo para redimir a su pueblo. Pero por más difícil que podía ser, es lo que tenía que pasar, es lo que él había establecido para salvar a su pueblo. Debía ser Abraham quien debía matar a su hijo, y debía ser Dios quien tenía que ejecutar a Cristo en la cruz para darnos redención. Isaías 53:10 dice: Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso matar a su hijo. Jehová determinó quebrantar a su hijo, sujetándolo a padecimiento, porque cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Edificó Abraham un altar y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Bueno, hay muchas preguntas y cuestionamientos. ¿Por qué Abraham ató a Isaac? ¿No es acaso que él era voluntario? ¿No es acaso que él estaba determinado a cumplir con el propósito de su padre? Bueno, algunos dicen, Lutero entre ellos, que Abraham simplemente estaba llevando adelante el ritual de cómo se hacía un sacrificio. La víctima tenía que ser atada. Y no era porque Isaac se iba a escapar o algo por el estilo, o porque era involuntario. Bueno, como ya lo dijimos, si Isaac no hubiera querido ser sacrificado, no sería sacrificado. Pero el hecho de que sea atado tiene implicaciones o aplicaciones para nosotros en la persona de Cristo. En esta atadura de Isaac se puede ver cumplimiento de distintas maneras. Jesús estaba sujeto o atado a la voluntad de Dios. Él dijo: he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí que yo he venido para cumplir tu palabra y no voy a transgredir este propósito y tu voluntad para mi vida. Estoy atado a este plan, estoy atado a este propósito. Pero también hubo un cumplimiento físico. Isaac fue atado con cuerdas en el sacrificio y Cristo fue atado para ser llevado a la cruz. Dice Mateo 27:2 que lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. El Hijo de Dios fue completamente voluntario, sumiso al plan determinado del Padre. El Padre había trazado un plan. El Hijo se sometió voluntariamente a este propósito. Tercer y último punto en esta mañana lo encontramos en Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cuál era la pregunta de Isaac? Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham, sin saber que este evento acontecería, es: Dios se proveerá de cordero. Y acá está la provisión, el sustituto provisto. Y ese es nuestro tercer punto en esta mañana, un sustituto provisto. El sacrificio de animales era algo que Dios había establecido, que mostraba el cumplimiento de la promesa de la obra redentora de Dios. Un día, un cordero sin mancha, sin falta, sin pecado, aparecería en la tierra y sería la respuesta a esta pregunta:
la pregunta por toda la historia del Antiguo Testamento era ¿dónde o cuándo aparecerá el cordero para el sacrificio? Esa fue la pregunta de Isaac. Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo proféticamente, Dios proveerá un cordero. El día tan anunciado llegó. Juan el Bautista ve a Cristo en el horizonte, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero prometido por Abraham. Esta es la respuesta para Isaac. Esta es tu esperanza. El Cordero de Dios está aquí. Viene para morir, viene para ser sacrificado en la cruz del Calvario. El día tan esperado llegó. El Cordero que quita el pecado del mundo apareció en la cena de la historia humana para redimir a su pueblo. Dios proveyó el Cordero. Dios proveyó el Cordero, hermanos, y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad. Por un lado vemos cómo Dios a través del tiempo, siglos y siglos, Dios fue fiel y cumplió su promesa. Abraham lo vio por medio de la fe y lo anunció. Dios proveerá de cordero. Es esa nuestra esperanza en el Evangelio. El Evangelio nos anuncia que ese cordero ya vino y que Dios ha hecho provisión para nosotros. La frase del original es Dios mismo verá el cordero para el holocausto. Ese es el significado de esta frase. Proveer es ver con anticipación, y lo que él está diciendo es Dios ya vio o ya proveerá el cordero para el holocausto. Esto era necesario. Era necesario un sustituto para que Isaac no muriera. Era necesario probar la fe a Abraham, pero no era la intención de Dios matar a Isaac. Por eso hizo provisión. Y esto nos lleva a pensar en tu historia y en mi historia. Al igual que Isaac, cuando nacimos, ya nacimos bajo esa condenación. Es como que si el cuchillo está todo el tiempo sobre nuestra garganta. Todo el tiempo está Dios determinado a ejecutarnos en su ira por nuestro pecado, por nuestra maldad. Es lo que merecemos, es lo que merecen nuestros actos y nuestra rebelión para con Dios. Pero Dios ha hecho provisión. Es lo que dijo Abraham. Dios proveerá un cordero. Y Dios hizo provisión. Ahí está Abraham determinado a matar a su hijo, pero de repente, por alguna razón, mira y ve ahí atrapado en un arbusto el animal para el sacrificio. ¡Qué felicidad en Abraham! ¡Qué suspiro habrá realizado Isaac! Me salvé, o mejor dicho, me salvó. Y así es con nosotros, hermanos. Me gusta la figura del versículo cuando dice que entonces alzó Abraham sus ojos y vio el cordero. Recuerda aquel día cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y Dios en su misericordia, nos guió a poner, a mirar hacia arriba a la cruz de Cristo. Y ahí vimos nuestro sustituto, ahí vimos nuestro reemplazo. Él fue el que recibió la ira, el castigo que nosotros merecíamos, porque Dios hizo en él provisión. No bastaría con enviar a Abraham a casa de vuelta sin ningún sacrificio. Era necesario, conforme a lo que Dios había determinado, que se ofreciera un sacrificio. El mensaje correcto era que Isaac no va a morir, pero alguien va a morir en lugar de Isaac. Y esto es un reflejo del Evangelio. Esto es un reflejo de Cristo, hermanos. La razón por la que nosotros tenemos esperanza y no somos consumidos por la ira de Dios es porque un día Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar y mi lugar para ser redimidos. Hubo un sacrificio, hubo un castigo,
Pero no fue sobre nosotros, fue sobre la persona de Cristo. El carnero en el zarzal es la provisión de Dios para nosotros. Es Cristo, es una figura del Cordero de Dios que apareció en la cena para morir por su pueblo. El carnero tomó el lugar de Isaac, el hijo de la promesa. Así como mucho tiempo después, Cristo, el Cordero de Dios, tomaría tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Hebreos 10:5 dice, por tanto, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino al mundo a morir. Dios proveyó un cuerpo para el Hijo, para que el Dios eterno se encarnara en un hombre, en donde este hombre debía venir a vivir entre nosotros, entre los pecadores, pero luego, según la determinación de Dios y el plan eterno, debería entregar ese cuerpo voluntariamente como un sacrificio expiatorio por su pueblo. Su sangre debía ser derramada para el perdón de los pecados. Isaías, pensando en esto, Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He aquí el Cordero de Dios, donde tu pecado y mi pecado fueron cargados para siempre. Dios hizo provisión. Dios proveyó en Cristo un sustituto eterno. No fue el azar, no fue la casualidad, no, fue el plan eterno determinado de Dios. Y eso es lo que vemos en Isaac. Dios está anunciando a través de esta historia que un día vendría el Cordero de Dios a morir por nosotros. Y hermano, esto no puede ser una historia más en tu vida. No podemos ser indiferentes a este acto glorioso de redención y de entrega de parte de Dios. No podemos quedar como que, oh sí, qué hermosa historia, y seguir como si esto no significara nada para tu vida. No podemos concebir la idea de conocer a Cristo y vivir como si nada hubiera pasado en nosotros. Dios proveyó un cordero para que tengas esperanza. Ahora piensa por un momento, ¿qué hubiera pasado si Dios no hacía provisión? ¿Cuál sería tu estado hoy? ¿Cuál sería tu esperanza? Ninguna. No hay esperanza sino solo en Cristo. Y esa esperanza es genuina y real porque Él ha venido, se ha entregado, ha sido crucificado, nuestro pecado cargado en Él, resucitado y ahora ascendió a la diestra de Dios Padre. Pero me temo, hermanos, que, como dice aquel himno, la vieja historia, la hemos escuchado tantas veces, hemos oído tantas veces esta preciosa verdad del Evangelio, que nuestro corazón se ha tornado duro, insensible. Y acá no estamos buscando la reacción emocional de nadie, simplemente llevarnos a meditar en Cristo. No voy a cansar de decirlo, hermano. Si Cristo no es tu esperanza, si Cristo no es la razón y la motivación de tu día, cada día, durante toda tu vida, considera tu relación con Dios. Porque Dios no nos redimió, no entregó a su Hijo para simplemente salvarnos del infierno. Él entregó a su Hijo para que tengamos una relación personal con Él. Para que seamos obedientes como Él fue obediente. Para que nos entreguemos a su voluntad como Él se entregó a la voluntad del Padre. Para que demos todo de nosotros como Él se dio a sí mismo por nosotros.
Eso es una vida en Cristo. Eso es vivir en Cristo. No simplemente asistir y congregarnos, no. Somos llamados a una vida radical en Él, a un cambio radical para Él, a una obediencia completa a Él, como Él obedeció al Padre. El Padre hizo provisión y un día, gracias a Dios, Cristo, el Cordero de Dios, ofreció el sacrificio y esa es tu esperanza. Estamos terminando, hermanos, pero no quiero dejar de mencionar y llevarte a la reflexión de si esa es tu esperanza. ¿Es Cristo tu esperanza? Cuando estés ahí a segundos, como estuvo Isaac, a morir, ¿qué habrá pasado por su cabeza? ¿Qué pasará por tu cabeza? Tus deudas, tu familia, tus hijos, tus amigos, o la seguridad que Abraham tenía. Dios proveyó un cordero por mí. Esa es mi esperanza, esa es mi seguridad. No puede ser tu seguridad, tu obra, tu fidelidad, tu conducta, tu conocimiento. No, tu esperanza tiene que estar abrazada, arraigada en esta verdad. Cristo, Dios hizo provisión por mí en Él. En eso descanso. ¿Por qué tengo seguridad de vida eterna? Porque Él hizo provisión por mí. Él se entregó por mí, Él se entregó por nosotros. Y si esa es tu esperanza, hermano, gloria a Dios. Pero vive a la luz de esta verdad. Vive a la luz de ese sacrificio. Vive a la luz de esa entrega. No podemos hacer mucho para Dios. Él eligió a los necios, los viles y los menospreciados del mundo. Pero qué hermoso es entender esta verdad y vivir en pos de esta realidad, en gratitud, en una entrega completa a Dios, porque Él es digno, porque entregó a su Hijo por mí cuando no era digno. Pero si hay alguien en esta mañana que aún no tiene esta esperanza, quiero animarte de todo corazón a que pongas en Cristo tu esperanza. Dios hizo en Cristo, el Cordero de Dios, provisión para que cualquier persona pudiera venir a Él con arrepentimiento y con fe en este sacrificio, y es la promesa de Dios que Él lo salvará. Él hizo provisión eternamente para que cualquier hombre o mujer pueda acercarse a Cristo y creer en Él, y Él salvaría a esa persona. Esa es la esperanza que tenemos. Ese es el ánimo que queremos comunicar. Si aún Cristo no te ha salvado, corre a Él como Abraham, mira la cruz, mira el Cordero, encontrarás salvación. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que Él nos ayude a meditar en esta hermosa verdad. Cristo es el Cordero para el sacrificio. Oremos y terminamos. Señor Padre, cuán agradecidos debemos estar, Señor, contigo. Cuán grato deben ser nuestros días al pensar en que cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios, tú nos buscaste y nos hiciste conocer la historia del Cordero de Dios entregado por nosotros. Padre, sabemos que no siempre vivimos a la luz de esta verdad. No siempre estamos, Señor, esbozando una sonrisa, un disfrute por esta verdad eterna de que Cristo murió por nosotros. Te pedimos perdón por ese pecado, por esa indiferencia, por esa ingratitud de nuestra parte. Ayúdanos, Padre. Danos un corazón sensible, tierno, que se humilla ante ti, Señor, ante el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, Señor. Padre, que ninguno de nosotros vuelva igual a nuestras casas, que podamos meditar y ser impactados por esta verdad. Que ese cambio, Señor, sea un cambio de corazón, un cambio genuino, en donde cada uno de tus hijos se comprometa a vivir en gratitud, en compromiso, en entrega a la luz de la obra de Cristo. Padre, no permitas que esto sea una historia más en nuestra vida.
Grábala a fuego en nuestro corazón y nuestra mente. Y no nos dejes tranquilos, Señor, hasta que podamos deleitarnos en esta esperanza, vivir a la luz de esta entrega y honrarte, porque solo tú eres digno. Padre, si hay alguien que no te conoce en esta mañana, te ruego, por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo, que lo salves. Sálvalo, Señor, para que pueda conocer la riqueza de tu gloria, la riqueza de tu gracia, y juntos poder gozarnos en esta esperanza eterna. Padre, bendice tu palabra, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.